momento terminan siendo los allanamientos del fin de semana. Sí. Esos allanamientos que se realizaron en las municipalidades de Cajatambo y de Anguía. ¿Por qué? Porque es allí donde los fiscales pudieron recoger mucha información, desde libros contables hasta documentación que les permitía de alguna manera tener una mejor mirada de lo que fueron estas obras públicas sobre las que hay sospecha de corrupción y las que están dando pie, la obra pública y cómo se manejó a estas detenciones, ¿no? Entonces fue importante este momento y tenemos, Fátima, también el registro de cómo fueron estos allanamientos. Vamos a recordarlo en estos videos. Incluso ya ahí está la resolución donde a su partido lo han... Esa información ya estaba a mandarla y ayer llegó eso, porque yo ayer vine a Lima a llevar eso. Y ayer nos llegó todos estos oficios de acá. Correcto. Ahí teníamos las imágenes, Santiago. Sí, Fátima, era eso lo que nos parecía fundamental también, porque a partir de allanamientos, a partir de levantar documentación que después podría ser confirmada como elemento probatorio, los fiscales toman la decisión de pedirle a un juez que les dicte estos 10 días de detención preliminar para las 4 personas. Hay que decir que también los fiscales, escuchaba al abogado que entrevistabas, precisaba esa información. No es que el juez, digamos, permitió todo lo que los fiscales estaban pidiendo. No. Los fiscales incluso habían intentado pedir detenciones preliminares de más personas. Ha sido un juez el que ha tenido que decir, no, te autorizo detención por 10 días para estas 4 personas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de un juez que me parece que también vale la pena mencionarlo porque es principalmente la persona que da la legalidad a este petitorio de detención preliminar. Es el juez Raúl Justiniano Romero, Fátima. Sí. Y finalmente así es como se termina explicando, digamos, lo que hemos visto ayer, ¿no? Estos son nuestros 5 momentos que nos dan una mejor idea de qué ocurrió ayer en Palacio de Gobierno. Te digo, es un hito también. No se había visto antes la orden de detención que tenga como domicilio la Casa de Gobierno, la residencia de Palacio. Exacto, sí, y de hecho es importante hacer esta explicación, Santiago, porque son varias las investigaciones sobre la figura del presidente de la República y es probable que a veces el ciudadano se confunda un poco y nos enredemos entre tantas averiguaciones que se hacen y también importante notar que se hacen además en medio de una interpretación diferente de la Constitución y la posibilidad para que la Fiscalía de la Nación investigue al presidente, pero también en medio de tantas denuncias que han ameritado que otros fiscales de menor rango puedan investigar a personas que no tienen ninguna protección constitucional. Y sobre eso me parece importante anotar que si bien en el esquema de esta organización o presunta organización criminal se incluye al presidente de la República y al ministro Heiner Alvarado, ellos no han sido involucrados en estas diligencias y también lo menciona la resolución del Poder Judicial, en tanto que no les corresponde a los fiscales en el rango que ahora se encuentran en estas, digamos, en estos trabajos, investigar al presidente de la República o a un ministro de Estado. De allí que todavía estamos expectantes de si acaso la Fiscalía de la Nación tomará en consideración este trabajo para investigar en otra carpeta fiscal al presidente de la República y a un ministro. Claro, este pedido de detención preliminar no alcanzó al ministro de Vivienda, al ministro de Transportes y Comunicaciones, exministro de Vivienda Heiner Alvarado, porque él tiene como ministro el derecho de antejuicio político, digamos, tiene una inmunidad. Es para el argot policial un funcionario aforado, así lo mencionan desde Fiscalía, desde la Policía, así conciben el cargo ministerial y por eso no alcanzaba este pedido. Al presidente tampoco, en la medida que el presidente está siendo investigado, pero contra él no se puede solicitar de momento un pedido de prisión o de detención. Contra quien sí se podía solicitar es contra Lilia Paredes, la primera dama. Ella no tiene ninguna inmunidad, pero ojo, no se ha autorizado o no se ha solicitado esa detención preliminar. Tenemos solo a 4 personas dentro de esta medida judicial que, te decía, Fátima, ha finalmente provocado una reacción airada desde Palacio de Gobierno.
Y aquí viene también un poco la lectura política. Dejamos esta explicación de los 5 puntos que nos han llevado al allanamiento de Palacio y al operativo de captura de Jennifer Paredes para pasar ahora a ver cuánto esto afecta al gobierno. Lo de ayer fue una reacción clara del presidente Castillo en 2 líneas de argumentación. Y vamos a explicarlo brevemente. El presidente Castillo, primero, califica de ilegal, Fátima, amigos todos, el allanamiento realizado anoche en Palacio de Gobierno. El presidente, indignado, sale a decir a la ciudadanía: han violado mi domicilio. Pero ojo, hay que explicar que esta afirmación del presidente no tiene un asidero legal, porque efectivamente, y como te estaba contando, hay un juez, el juez Raúl Justiniano Romero, que autoriza este allanamiento y esta orden de detención de la hija del presidente. Entonces, ese primer argumento que el presidente quiso mostrar anoche en Palacio de Gobierno, en Mensaje a la Nación televisado, no encuentra un sustento legal, porque el operativo llevado a cabo sí, más bien, es algo que ha cumplido, por lo menos con el paso de la Fiscalía que lo solicita y de un juez que lo autoriza. Sí, y además, nuevamente, no refiriéndose sobre la materia de investigación, lo que resulta aún más grave. Estamos hablando de quien se ha señalado como hija del presidente de la República. No ella, el presidente ayer también dijo mi hija. En campaña se hizo conocida como la hermana mayor de los hijos del presidente. Y a esta lista de prófugos se suma además la señorita Jennifer Paredes de momento, el sobrino del presidente y quien era su mano derecha también dentro del gabinete, el señor Silva, que era ministro de Transportes y Comunicaciones. Gravísimo, pero además también se ha prestado a que se hagan más preguntas, el sentido de que se ha podido detener a todos, menos a quien tiene relación directa con el presidente de la República. Sí, ese es el resultado del operativo de ayer. Los policías de DIVIAC y los miembros del equipo policial que lidera Harvey Colchado tenían una autorización de 24 horas para ejecutar los allanamientos y las detenciones, ¿no? Por supuesto que el mandato de detención sigue vigente, pero se complica la búsqueda y la final captura de Jennifer Paredes en la medida que de momento no se conoce su paradero. ¿Cuál es el tema aquí, Fátima? Que te decía que el presidente Castillo ayer tuvo una reacción calificando de ilegal este hecho, en el sentido también de lo que manifestaba su abogado. Pero hemos visto otra línea de argumentación anoche en el Mensaje a la Nación, en la que el presidente trataba de mezclar al Congreso con la Fiscalía y con los medios contra la figura presidencial. El presidente hizo esta alocución, básicamente culpó a la oposición del Congreso, a la fiscal de la Nación y a los medios de un plan desestabilizador para ir en contra del orden democrático. Este relato, más bien, Fátima, sí podría encontrar algún tipo de respaldo en la ciudadanía en la medida que tanto el Congreso como la Fiscalía son instituciones sobre las que hay muchas críticas, principalmente el Congreso. Entonces el presidente termina armando una narrativa de todos contra mí. Y eso ha quedado claro en el Mensaje a la Nación de anoche. Y en ese aspecto el presidente sí podría estar buscando mostrar algo de músculo, de respaldo social. No es coincidencia, Fátima, amigos todos, que hoy hayamos tenido en Palacio de Gobierno la visita de un buen grupo de ronderos, de este grupo social que respalda al presidente Castillo. El jefe de Estado está articulando una defensa a nivel político, poniendo como principales adversarios al Congreso, a la Fiscalía, a los medios y mostrando como su grupo de respaldo a los ronderos. Eso ha sido lo que hemos visto desde la noche de ayer y en la mañana de hoy, Fátima. Dijo hoy en esta visita de los ronderos en Palacio que tenía una noticia que no iba a revelar o que no iba a develar, bueno, alguna de estas palabras utilizó. Desconocemos a qué se refiere, recordamos además que él había llamado a un levantamiento social o nacional el fin de semana, habló de una última oportunidad. Una cruzada nacional por la democracia, una cruzada nacional, ¿no? También había dicho que era la última vez que le extendía la mano al Congreso, pero algo importante que notar, porque además también el presidente y el presidente del Consejo de Ministros en otras ocasiones ha señalado directamente al Ministerio Público, es que entonces en este discurso se olvidan de la independencia de poderes, se olvidan también de la autonomía del Ministerio Público para poder investigar, siendo además más precisos que son
digamos, o es la Fiscalía quien tiene en sus manos la persecución penal. Y yo regreso al discurso del presidente que en reiteradas ocasiones ha dicho: cuando haya algún indicio, llámenme y yo respondo, pero sobre los hechos concretos que se señalan, por ejemplo, en este documento y en las otras investigaciones, no responde con claridad a la ciudadanía, no se sienta con 1, 2 o 3 o 10 periodistas a recibir preguntas también. Podrán decir que no quieren mediatizar más sus respuestas, pero lo cierto es que hay investigaciones fiscales, no solo denuncias periodísticas, sino investigaciones fiscales, y el presidente no responde con claridad al pueblo del que tanto habla sobre estos cuestionamientos. Ahora, te decía que el presidente está utilizando esta estrategia de meter en un mismo saco al Congreso, a la Fiscalía y a los medios en contra de su gobierno, con un plan golpista, si quieres llamarlo. Esa es un poco la narrativa que está esbozando el jefe de Estado como un mecanismo inmediato de defensa ante esto que es ya el ingreso, digamos, a un fuero de domicilio, a un espacio de residencia del presidente, que es lo que hemos visto ayer. Pero Fátima, te digo que esto puede tener cierto fondo, puede hacerle sentido a la ciudadanía en la medida que el presidente Castillo ha puesto al Congreso como principal responsable, digamos, de esto, y a la Fiscalía también. No es poca cosa ver la manera como la fiscal de la Nación también ha manejado esta situación. Hoy el premier Aníbal Torres, que ayer estuvo participando en un espacio en Twitter, en redes sociales, en estos espacios donde se pueden escuchar a las personas dar declaraciones, el premier Aníbal Torres lo que decía era: la fiscal de la Nación se ha reunido con la presidenta del Congreso y no con el presidente Castillo. Es decir, hay una profunda desconfianza y las relaciones están casi rotas entre Palacio de Gobierno y la Fiscalía, sobre todo en temas protocolares. ¿Eso es verdad? Sí. Y la verdad es que esto también te da un matiz de cómo se ha manejado la situación, porque lo que ha hecho el presidente ayer es ratificar, por ejemplo, este acercamiento que tuvo la fiscal Benavides con la presidenta del Congreso, Lady Camones, en una reunión cuando en los días previos la fiscal no quiso asistir a una reunión con el jefe de Estado, o perdón, la presidenta del Congreso no quiso asistir a una reunión con el jefe de Estado, y por su parte la fiscal de la Nación también se mostró ausente de todos los eventos que hubo por fiestas patrias, ¿no? Bajo Entonces, la sospecha de COVID. desde el gobierno de Pedro Castillo están sacando lustre, digamos, a la relación cordial que parece haber entre el Congreso y la Fiscalía. Así más o menos estamos viendo que articula la defensa el presidente Castillo con este mensaje a la Nación. Y ojo, no hay que perder de vista el acto que tuvimos hoy en el patio central de Palacio de Gobierno. Los ronderos jurándole lealtad al presidente Castillo y el presidente también mostrando un poco este discurso: me quieren tumbar, Congreso, Fiscalía, me quieren tumbar, necesito a los ronderos para protegerme. Así ha querido hacer por lo menos esta escena política desde la presidencia esta mañana, Fátima. Bueno, Santiago, vamos a ver lo que sucede. Sí sería interesante que haya una respuesta de claridad desde Palacio, honestamente, porque son varias investigaciones y finalmente es el presidente de la República quien personifica a la nación, y lo que ocurre, que es noticia mundial, también nos afecta como país, más allá de la figura solo de Pedro Castillo y su familia. Santiago, muchas gracias. Gracias, Fátima. 7 de la noche. Sí, nos vemos en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, 7 de la noche, para tener un poco todo el resumen y leer sus comentarios. ¿Qué piensan sobre esta situación? Un nuevo momento de crisis política. Los espero en las redes de Latina. Perfecto, cerramos el ¿y ahora qué? De hoy.